El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Qué placer saludarles hoy en día viernes a través de este espacio de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. Esto es Cuarto Poder, un día más con ustedes para analizar el contexto nacional. Bueno, hoy es viernes, el contexto internacional. Hoy es viernes de Cuarto Poder Internacional, donde semana a semana analizamos lo que está pasando en el entorno, en diferentes países de nuestro alrededor, elementos importantes que se han dado en los últimos días en Sudamérica, elecciones, acciones de protesta. Hemos abordado temas de El Salvador, de Chile, de Colombia, y hoy vamos a tocar el tema de las elecciones de segunda vuelta que se van a dar en Perú. Pero antes saludo a mis compañeros en cabina, en los controles de Radio Globo, Ever García, Cristian Maradiaga, en los controles de Globo TV y César Monzón en CHTV. Mi nombre es Ramón Ochoa. El contexto de las elecciones en Perú que se van a desarrollar en una segunda vuelta ya la próxima semana, el próximo fin de semana, han causado mucha sorpresa, sobre todo por uno de los candidatos que va a participar en estas elecciones, donde las fuerzas políticas en la primera vuelta no llegaron ni a un 20%. Yo sé que algo le suena parecido quizás en estos momentos al entorno hondureño, donde la mayoría de las fuerzas que están compitiendo en las elecciones, en las pocas encuestas que hemos visto, no alcanzan un 20%. En Honduras probablemente tengamos un presidente o presidenta que gane con esa cantidad, aunque parezca mentira. Eso sucedió en Perú, pero allá es distinto, porque hay un proceso de segunda vuelta. Por lo tanto, los dos candidatos, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, que están participando en esta opción de segunda vuelta, pues han tenido que reestructurarse en este proceso, hacer negociaciones, convenios con otras fuerzas políticas para lograr esa mitad más uno que requiere un proceso de segunda vuelta y triunfar. ¿Quién es Pedro Castillo? ¿Quién es Keiko Fujimori? Los que están participando en las elecciones en Perú. Con nuestros invitados vamos a abordar este tema. Carlos Paz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa, César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ever García en los estudios de Radio Globo. Triste es la pena ser joven por el servicio militar. Al reputarle su amigo, una normalista lo fue a reclamar. Dijeronle el sábado, ven a ver qué hacemos por él. Ver sabido no se mueve, la cita era muerte para próxima vez. Ay, ¿qué será la verdad de lo que le pasó? Un día tendrán su castigo, esto no queda impune, te juro que no. Hoy se cumplen 40 años que se implementó y ejecutó la política de seguridad nacional en Honduras, la que registra oficialmente 184 mujeres y hombres desaparecidos. Me capturaron un 4 de octubre de 1984 en las cercanías del Instituto Higueras, mientras me dirigía al Instituto Jesús Aguilar Paz, donde estudiaba mi ciclo común y luchaba por ese edificio que dignamente hoy docentes y educandos pues reciben sus clases. Asómbrese. Un mudo, oreja, me señaló y se hacía acompañar de un pelotón de las fuerzas especiales, lo que ahora son los Cobras. Me capturaron ahí por la Tómica, una tienda que ha desaparecido, y me condujeron a las celdas de la posta policial del cementerio. Ese mismo 4 de octubre, en horas de la noche, me sacaron y en un camión militar me condujeron, donde me enteré que estuve detenido y golpeado, pues me dieron una paliza, como decimos popularmente, en una celda de la posta policial del Manchén. Ahí hay una celda
en un sótano. La lucha estudiantil. Escuchemos lo que dice también don Carlos H. Reyes, veterano, dirigente sindical y sobreviviente de la seguridad nacional de ese tiempo. Mujer que luchó. Detrás de cada una de esas caras hay un sacrificio. Y ese sacrificio precisamente es el que ha hecho que no nos hagan un montón de cosas, un montón de crímenes que hubiesen cometido contra nosotros si esta gente no hubiera dado la vida. Miren, era terrible. Yo soy uno de los detenidos desaparecidos que apareció. Le pegaban unas torturadas a uno, compañeras y compañeras, terribles. Yo me salvé, o mejor dicho, a mí me salvaron el movimiento popular que salió a las calles para que Gustavo Álvarez Martínez, que era el criminal de esa época, nos liberara. Comité para Defensa de Detenidos y Desaparecidos en Honduras lo conmemoró con lo que estamos viendo, y también asistieron familiares de los detenidos y desaparecidos en Honduras, tanto de la década de los 80 como actualmente, porque la situación sigue en nuestro país. Mi liberación en aquella ocasión, un primo logró ver y le avisó a mi madre, quien se movilizó, y también agradezco a los amigos de Partido Demócrata Cristiano de esa época, incluso una de las compañeras también ahora es colega periodista. Le damos inicio en honor pues a los mártires de la lucha por la liberación de nuestra patria. Y iniciamos la temática de hoy, como la ha anunciado el compañero Ramón Ochoa, con la conversación y el análisis de nuestros invitados y de nuestro compañero Gilberto Río. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio de Cuarto Poder Internacional, el caso de este viernes. Un saludo Ramón, un saludo Carlos. Placer, Gilberto. Por permitirme estar en este programa que ustedes han venido construyendo con tanto éxito, ¿verdad? Que tiene un auditorio que está pendiente todas las tardes, y que bueno, ahora los viernes nos dedicamos a esto, de analizar un poco el contexto internacional y con invitados, ¿verdad?, que están directamente involucrados en estos procesos sociales de América Latina principalmente. Quiero decir que nosotros estamos tratando de acercarnos a lo que está pasando ahora mismo también en Perú, porque son elecciones el 6 de junio, y ese mismo día, 6 de junio, por cierto, son también elecciones en México, que es posiblemente otro de los temas que vamos a abordar. La realidad mexicana está muy cercana a la nuestra. Ramón y Carlos, ustedes saben, prácticamente la región mesoamericana está atada bajo, digamos, las mismas condiciones internacionales, son economías deprimidas, bueno, son poblaciones postergadas en sus derechos, pero nos vemos también reflejados en muchos países de América del Sur, en las que las políticas neoliberales entraron con mucha violencia, así como estaba describiendo don Carlos, cómo comenzaron a preparar las condiciones para introducir el modelo neoliberal en el país, ¿verdad? Que fue a través de una brutal represión. Primero acabaron con el movimiento popular, con el movimiento social, con los dirigentes sindicales, toda una guerra irregular contra la lucha de este pueblo en los años 80, y luego pues la implantación del modelo neoliberal, que comenzó una dictadura más bien económica, ¿verdad?, en nuestros países. Y en el caso de Perú, ¿verdad?, lo podemos ver reflejado en lo que fue la presidencia de Fujimori, ¿verdad?, de Alberto Fujimori. Me parece que ese es uno de los puntos de inflexión más importantes que además le vamos a pedir a nuestro invitado esta tarde, que ya lo vamos a presentar. Tal vez Ramón me ayudas, porque él nos va a ubicar un poco en esta situación histórica y también de contexto político de la República del Perú. Sí, aún está en proceso de conectarse con nosotros. Ok, ya está. Don Martín Guerra, gracias compañeros en el máster. Don Martín Guerra desde Perú nos acompaña esta tarde. Él es sociólogo, máster en geografía, catedrático universitario. También es el primer secretario del Comité Central de la Organización Política de Izquierda Socialista y participó en el proceso de elecciones primarias de la izquierda en Ecuador como candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia en el año 2016. Un placer para nosotros
don Martín, tenerlo en Cuarto Poder. Le escucha el pueblo hondureño a nivel nacional. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Ramón Ochoa y para iniciar queremos que nos dé el contexto previo a este proceso de elecciones en el que se encuentra Perú, estas elecciones que son muy importantes para su nación. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ramón? Un saludo a Gilberto y a todos los que llevan adelante Cuarto Poder y al pueblo hondureño. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las redes y poder transmitir algunos de nuestros balances respecto a la realidad política que está viviendo nuestro Perú. Gracias por acompañarnos. Le hablaba de ese contexto previo, porque en todo proceso de elecciones generales se anuncian cambios, sobre todo cambios trascendentales que se prevén si uno de los candidatos triunfa. Se habla de constituyente, de un nuevo modelo. Por lo tanto, para hablar de los últimos años, los últimos presidentes que ha tenido el Perú y miscuidos en corrupción, pues ¿nos puede hablar de ese ámbito general en lo que han vivido ustedes estos últimos años? Bueno, si bien es cierto, la situación en el país nunca fue de las mejores. Desde el arribo del fujimorismo al poder en 1990, se aplicó, como bien decían ustedes en la introducción del programa, el modelo neoliberal. Es decir, siempre se dio explotación, maltrato, marginación a las clases mayoritarias, a los más oprimidos, a los trabajadores, a los campesinos. Con el modelo neoliberal esto se profundizó aún más, pero contribuyó también a la creación de una capital mayoritariamente alienada, lamentablemente es así, en donde están los círculos o cinturones de pobreza y pobreza extrema más grandes, que es Lima, la capital del Perú, en donde mucha de la clase media, que en realidad es una clase media pauperizada, vota por el fujimorismo. No es esto mayoritario, ¿eh? Pero las últimas elecciones en donde se ha visto el voto grueso de la derecha y de la ultraderecha ha sido en la capital y en las capitales de provincia de algunas 2 o 3 regiones económicamente más significativas para el país, ¿no? Entonces, la derecha, la ultraderecha, con los medios de comunicación que en nuestro país están concentrados, aquí le llamamos la concentración mediática porque 3 familias son dueñas y principalmente 2 de ellas de los medios de comunicación, tanto televisivos, radiales como escritos, han hecho su muy buena labor, perversa, obviamente, para envenenar a la población y venderles esta idea de que el Perú es un país que está en el mejor de los mundos, que tenemos el mayor crecimiento de la región, que es lo que decían los últimos presidentes neoliberales, y que, bueno, tenemos que votar por la seguridad que significa la candidata del continuismo neoliberal y no por la otra candidatura, que es una izquierda popular, una izquierda de a pie, de gremios, de sindicatos, de campesinos, de ronderos, que se ha ido forjando en la misma lucha, ¿no? En contradicción contra el neoliberalismo. Martín, el neoliberalismo instaurado por Fujimori trajo aquí miseria, matanza, postración, privatización. Sí, yo quisiera ubicar también un poco a nuestro auditorio, en el sentido de que recordemos que Perú, bueno, fue también la sede del Imperio Inca, es decir, que tiene una historia precolombina, ¿verdad?, con raíces muy profundas, milenarias. De hecho, es un pueblo con una cultura milenaria que actualmente tiene más de 33 millones de habitantes. Entiendo que están habilitados para votar cerca de 25. También decirles, bueno, que es una extensión territorial de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, es enorme, pero la verdad es bastante grande su territorio, es 10 veces el territorio de Honduras y aproximadamente 3 veces y media su población. Cuando hablamos del fujimorismo, yo siento que cuando lo discutíamos este tema, pues en la mesa de redacción decíamos, bueno, también hay que decir que el fujimorismo entró con mucha fuerza, con mucha violencia, digamos, al Perú, porque se justificó en una campaña contra los movimientos insurreccionales que había en el país, como el movimiento Tupac Amaru, como el movimiento Sendero Luminoso, que había cometido algunos de ellos algunos excesos, ¿verdad? Pero también en respuesta a lo que había hecho los militares tierra adentro como políticas de tierra arrasada. Bueno, hay fosas comunes, hay combate a la insurgencia de manera desproporcionada, atacando población civil, etcétera, ¿no? Pero que eso marcó también como un punto de un neopinochetismo, podríamos decir, en América del Sur, ¿no? Porque se siguió validando cuando incluso en algunos países de América Latina prácticamente prevalecía aquel consenso de Washington que era democrático, violento en lo económico, pero no tan violento en lo político, digamos. Entonces Perú estaba en otra sincronía,
en esos años 90, y lo que vemos es que es tan fuerte, fue tan profunda la herida que todavía se prolonga al día de hoy, 2021, todavía está abierta la herida que dejó el fujimorismo y todavía tiene vida también a través de su hija en estas elecciones. No sé, tal vez nos podés explicar ese fenómeno del fujimorismo, a qué sectores de la sociedad representa, y te quiero hacer un comentario por esto, porque hace muchos años en Brasil, en un congreso de un partido de izquierda, yo estaba denunciando el golpe de Estado en Honduras y me tocó hablar de los medios de comunicación, que es justamente lo que nos acabas de plantear. Yo decía, bueno, en Honduras 5 familias controlan el 90% de los medios de comunicación. Y alguien se me acercó por atrás y me dijo, en Brasil es igual. Y entonces vemos que el fenómeno es latinoamericano. Vos hablas de 3 familias que controlan los medios de comunicación. Entonces, estamos hablando de sectores financieros, de sectores que controlan los medios de comunicación. O sea, estamos hablando de las oligarquías latinoamericanas, que ese es el sector, digamos, en donde ubicaríamos la representación de Keiko Fujimori. Así es. Correcto, Gilberto, te saludo y comento lo que has manifestado, que es muy interesante. 3 cosas quisiera decir al respecto. Lo primero, Fujimori en realidad es un advenedizo en política, me refiero al padre, Alberto, fue un advenedizo en política, un profesor universitario que llega, esa es una historia muy interesante, llega por X motivos de suerte y de conveniencias a ser presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, ahí adquiere cierto poder burocrático, ¿no? Tecnocrático, y se lanza con los años a las elecciones para ser presidente del país. Pero lo que había ocurrido aquí es que, recordemos, hagamos un poco de historia muy breve. Nosotros tuvimos un gobierno nacionalista del general Juan Velasco Alvarado, claro, que hizo cambios profundos, estructurales en el país, ¿no? No solo en el desarrollo de una educación nacional que volviera a los orígenes de nuestras culturas. Tenemos, como bien dijo el compañero Ramón, muchísimas experiencias históricas, no solamente incaicas, sino preincaicas, en general prehispánicas, muy ricas, ¿no? Y entonces con Velasco se volvió a eso, se hizo una reforma agraria, probablemente mal hecha, hay críticos de derecha y de izquierda, pero se reivindicó la dignidad del campesino, que no era dueño de la tierra que trabajaba, y una serie de cosas, ¿no? Velasco sufrió un golpe de Estado desde el interior de su propio gobierno por Morales Bermúdez, que no puede sostenerse sino 5 años con mucha debilidad, con un movimiento popular que lucha contra este golpe y contra la dictadura, y entonces se convoca a una constituyente, es la constituyente del 79, y bueno, es una constitución que en ese momento la izquierda criticó, pero que comparándola con la de Fujimori es una constitución de vanguardia, por decirlo de alguna manera. Entonces se convocan a elecciones y triunfa Belaúnde. En el Perú parece, y creo que en América Latina es similar, que nos estuviéramos mordiendo la cola siempre, ¿no? Sale elegido Belaúnde, a quien Velasco le había dado el golpe de Estado por imperialista, por oligarca. Entonces Belaúnde gobierna 5 años y es ahí donde aparecen los movimientos subversivos, porque durante esos 5 años se postraron todas las esperanzas del pueblo peruano, que habían esperado una profundización de los cambios agrarios, educativos, el desarrollo de una industria. Velasco dejó industria, Morales Bermúdez la destruyó. Entonces estábamos a foja cero. Durante el 80 al 85 cunde la violencia. Sale elegido Alan García del 85, con un discurso de centroizquierda, pero que a la población le pareció pues un discurso interesante. Habían una serie de medidas que se planteaban, como no pagar la deuda externa, utilizar más recursos económicos de los negocios del Estado para la población, etc. No se hizo, ¿no? Durante los 2 primeros años se contuvo, digamos, falsamente la inflación, y después terminamos con una crisis económica brutal. En parte, en gran parte, por culpa de la administración aprista de García, pero también en gran parte porque las oligarquías hicieron la guerra, y esto es muy importante, a los pequeñísimos cambios que se quiso hacer en ese momento. Entonces, uno de los líderes de las oligarquías contra los últimos años de García fue Mario Vargas Llosa. Ahí quería llegar. Sí. Y Mario Vargas Llosa dirige y reúne al movimiento que él llamó Libertad, una libertad de ellos, donde se juntaron todas las oligarquías, porque señalaba que el gobierno aprista era una dictadura de izquierda, nada más alejado de la realidad. Los gobiernos donde más matanzas han ocurrido hacia el movimiento popular han sido los gobiernos de Belaúnde, el segundo, y el primero de García, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde el gobierno de García, para evitar que salga elegido Vargas Llosa, y la izquierda democrática peruana apoyan a Fujimori. Esa es la verdad de la historia.
Fujimori no gana porque tuviera una gran empatía con la población, sino porque apristas e izquierdistas desesperados para que no llegue Vargas Llosa al gobierno, que prometía un choque económico neoliberal y cambiara la situación para peor, entonces apoyan con dineros del Estado en el caso del APRA y con movilización popular en el caso de la izquierda. Entonces llega Fujimori. Fujimori no era nadie en política. Ahí quisiera interrumpirte, Martín. Del 90 al 92 está, digamos, muy blando hasta que coordina con las Fuerzas Armadas, da el golpe de Estado del 92, convoca a la Constituyente y se instaura el neoliberalismo. Ahí es Gilberto recién que empieza la prédica de Fujimori contra los alzados en armas, contra la violencia, entre comillas, pero lo que está haciendo es construir un narcoestado en donde las Fuerzas Armadas, no todas por supuesto, sino algunos jerarcas que se han inclinado ante el poder narcotraficante y ante el poder ahora gubernamental, coordinan con Fujimori para profundizar ese narcoestado y para robarse los dineros a través de privatizaciones y concesiones que entregaron, por citar una región del país, por ejemplo, Apurímac, 88% del territorio entregado a las concesiones y privatizaciones mineras, con ríos destruidos, comunidades campesinas que viven de esos ríos con enfermedades. Eso se reproduce en Cajamarca, en Huancayo, Huancavelica, casi en la mayor parte de la zona andina, que es rica en recursos minerales, por poner un ejemplo. Entonces, una vez que nos liberamos de Fujimori, lo único que ha existido hasta ahora son continuismos neoliberales. Toledo, de nuevo García, Humala, que prometió el oro y el moro y privilegió el oro, y luego pues Kuczynski, que ya sabemos lo que ocurrió, y en los últimos años hemos tenido una gran inestabilidad. Ahí lo segundo que quería decirles, muy breve, no me demoro. La derecha liberal es hipócrita porque no hizo su tarea. Supuestamente, tú decías, Gilberto, ¿por qué el fujimorismo existe hasta ahora? Supuestamente la derecha liberal se juntó con el movimiento popular y la izquierda para desembarazarnos del Fujimori, pero no se le hizo verdaderos juicios o se le sancionó como se debía por actos no solamente de corrupción, sino de crímenes de lesa humanidad y genocidio, y estuvieron calladitos un tiempo y de pronto han regresado con todas las de la ley, y tenemos a Keiko Fujimori, tercera vez candidata presidencial, y utilizando psicosociales para asustar a la población, con matanzas de personas que nada tienen que ver con la política que se está viviendo en estos momentos en el país. Entonces, no solamente son los defensores advenedizos del neoliberalismo, sino que significan también la correa de transmisión de los intereses imperiales, del consenso de Washington, de las oligarquías, y son el socio bruto de las oligarquías. Cuando las oligarquías están estables y no necesitan al fujimorismo, lo combaten o lo ignoran. Pero cuando ven que la izquierda o el pueblo organizado va a llegar al poder, utilizan al fujimorismo como un matón a sueldo, como una expresión fascista, corporativista, que tiene el mismo Estado burgués en sus representaciones políticas partidarias para reprimir a la población, y usan todo lo que tengan que usar, como el mismo Goebbels hacía en la Alemania nazi, Martín, ¿no? Utilizar la medio de comunicación para envenenar a la gente. Varios paralelismos hemos encontrado en esa conformación de lo que fue el fujimorismo con la situación actual de Honduras. Nosotros también tenemos un sector ultraconservador que se apoya en sectores también de las Fuerzas Armadas para vincularse con el narcotráfico. Honduras es claramente un narcoestado. El hermano del presidente Juan Orlando, un presidente de facto que llegó por vía de fraude al poder, está preso en Nueva York, ¿verdad? Juzgado como un capo de la droga por traficar más de 150 toneladas de cocaína, tiene más de una cadena perpetua y 30 años además para completar su tiempo en prisión. Y bueno, vemos todos cómo se va haciendo el ajuste estructural en América Latina, básicamente en los mismos años. A nosotros también nos tocó en los 90, y ahora vamos de nueva cuenta a otra vuelta y a otro ciclo de la izquierda en América Latina. Para cerrar este segmento, porque tenemos que cumplir también con algunos compromisos comerciales, sí quisiera que puntualizaras en ese papel tan contradictorio de Vargas Llosa, que es un famoso escritor latinoamericano. En realidad lo reivindicaría, ¿verdad? Tiene un momento muy importante en su literatura, que es muy conocida por los sectores progresistas en América Latina. Luego tiene una vuelta al conservadurismo, y ahora aparece apoyando desde España, entiendo, a Keiko Fujimori, y eso sí nos sorprende, porque entonces sí están cerrando filas, digamos, para evitar cualquier tipo de progreso con el candidato Pedro Castillo. Sí, correcto. Vargas Llosa se traicionó en 1966 cuando decide aceptar el premio de manos del presidente, gran persecutor de los izquierdistas,
y que durante su gobierno se mató a mucha gente de izquierda y del movimiento popular en Venezuela, ¿no? Leoni, aceptar el premio Rómulo Gallegos, que Cuba lo vio muy mal. Bueno, Vargas Llosa traiciona a sus ideales de izquierda, no lo hace directamente, acepta el premio, lanza un discurso que nada tiene que ver con las posiciones que él defendía en ese momento y después paulatinamente se aleja de la izquierda, se hace neoliberal, se relaciona con Popper, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no pensábamos que íbamos a lograr ver la traición a sí mismo, ¿no? Porque ya una vez que traiciona la izquierda en los 60, ahora se ha traicionado a sí mismo. Vargas Llosa, al perder las elecciones frente a Fujimori, pide la nacionalidad española y escribe una serie de textos que los ofendió al pueblo peruano, donde englobaba a todos los peruanos en un saco, diciendo que no lo merecíamos prácticamente y que su candidatura había sido por gusto. Una reacción subjetiva, más o menos nos pinta la talla moral del personaje. Y después, durante décadas, ha hecho campaña contra el fujimorismo, pero apenas se ve que alguien de izquierda o del pueblo puede llegar a la presidencia, lo que hace es una alianza de clase, ¿no? Con Keiko Fujimori, y se olvida de todo lo que había dicho. Eso demuestra que Vargas Llosa hace mucho tiempo ya es un agente de las ideas del imperialismo, ¿no? Tanto él como su hijo, que estaba haciendo campaña dura a favor de la candidata hija del dictador, ¿no? Y sobre la literatura de Vargas Llosa tenemos que conversar largo y tendido también, porque nosotros pensamos que sus primeras obras, las más combativas, en realidad representan una visión bastante clase mediera, pequeño burguesa radical del movimiento popular. Yo preferiría en todo caso a Ciro Alegría, a José María Arriedas e incluso a Alfredo Bryce Echenique con Un mundo para Julius, que hace una radiografía más certera de la oligarquía peruana. Qué bien, Martín. Eso no quiere decir que es un mal escritor, Claro. ¿no? Sí, Martín, vamos a hacer una breve pausa, le rogamos que nos espere a través de la vía Zoom. Hablamos al regresar de la situación ya de las elecciones de segunda vuelta y cómo está el ambiente en estos momentos, las tendencias y cómo se está llevando a cabo la campaña política de ambos candidatos. Una breve pausa, mensaje, cortesía de Banco Atlántida. Para realizar las transacciones bancarias con la misma confianza y seguridad, te invito a que utilices la nueva y mejorada versión de Atlántida Móvil y Atlántida Online con más funcionalidades. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. Contamos con más de 90 tutoriales para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presentó. Para mamá no hay distancias y para Claro tampoco. Por eso pásate a Claro con tu plan postpago que por $25.99 incluye 40 gigas de navegación, llamadas y mensajes ilimitadas a la red Claro, minutos a otras redes, América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas. Contrátalo ya en tiendas Claro o marcando al 2205-3333. Claro que sí. Para mamá no hay distancias. Y para Claro, tampoco, con tus Super Packs todo incluido. Que desde 25 lempiras incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro y mucho más. Actívalos ya. Claro que sí. Diario Digital El Pulso es periodismo de investigación. Lo invita a informarse de manera práctica a través de las redes sociales. Búsquenos como El Pulso en Facebook, en Twitter, en Instagram o en la web www.elpulso.hn y en YouTube el canal El Pulso HN. También las columnas de opinión son parte del contenido de Diario Digital El Pulso, periodismo que genera incidencia en el país. Continuamos dialogando esta tarde con Martín Guerra desde Perú con el análisis previo al proceso de elecciones de segunda vuelta. Buenas tardes, profesor Guerra. Apartándonos un poco de la militancia política en la izquierda, como académico, estudioso de la sociología y que ven el comportamiento de nuestras clases sociales en la América Latina, ¿cómo analizan estos fenómenos que se dan del comportamiento de la izquierda que hace alianzas con sectores burgueses o medio burgueses
para llegar al poder, que al final terminan traicionándolos, no solo en la propuesta progresista del desarrollo social de los pueblos, sino que también en las ejecuciones. Lo vimos en Brasil con la señora Rousseff, acaba de entregar el presidente del Ecuador, que lo llevó allí, Correa, también con una propuesta progresista. Lo vimos en Argentina, pero los sectores de izquierda en América Latina siguen hablando de alianzas. ¿Cómo analizan ese comportamiento político social ustedes? Muy interesante y muy buenas tardes. Lo primero es decir que a mí me es imposible separar mi visión política y militancia en la izquierda de mi análisis como profesional de las ciencias sociales, ¿no? En todo caso están integrados. En base a eso respondo. Nosotros hemos sido muy críticos con sectores de la izquierda en nuestro país que han planteado lo que usted muy bien dice, compañero, ¿no? El tema de hay que aliarnos con tal y cual sector porque solos no podemos. No estamos en contra de las alianzas en política son materia de la misma labor política, y si se quiere transformar algo y hay personas que quieren sumarse a esa transformación en mayor o menor medida, bienvenida a la alianza. El problema está cuando se pierde la perspectiva de la alianza y se bajan los puntos fundamentales que el pueblo ha decidido un programa político de transformación para darle la hegemonía al aliado derechista, que en todo caso no es el que ha concitado los intereses o los deseos de cambio. Entonces nosotros hemos sido tal vez ferozmente críticos y algunos se han disgustado porque veíamos en otros sectores de la izquierda que siempre se planteaba un horizonte sin nombre, ¿no? No se decía lo que se iba a construir, señalaban que esto era táctico. Por ejemplo, nosotros hablamos del socialismo, no todos tienen por qué hablar de socialismo, pero se planteaba una izquierda que no tenía nombre ni apellido, ¿no? Se hablaba de mejorar la calidad de vida de la gente, pero no se decía de qué gente estábamos hablando, si del pueblo, si de los campesinos, si de los indígenas, los obreros. Se hablaba de que teníamos que estar juntos todos los peruanos, pero ¿cuáles todos los peruanos? Con los banqueros, con los oligarcas, y se planteaban programas económicos que eran suaves reformas al neoliberalismo. Y como bien dice usted, compañero, eso ha pasado en todo el continente. ¿Y qué estamos cosechando hoy en día? Que muchas esperanzas de cambio en muchos países de América Latina han terminado quebradas, no por las buenas intenciones, sino por el aliarse con el enemigo de clase que siempre va a traicionar. Y lo peor, más allá de la alianza, otorgar la hegemonía de la dirección del programa de transformación. Eso no puede ser parte de ninguna discusión. Si la población está planteando una candidatura o un proyecto político que aspire a cambiar la estructura de la pobreza y la miseria, la hegemonía la debe tener el pueblo y sus representaciones de base, sus dirigentes, elegidos por ellos. No ningún advenedizo de la derecha que venga, o de la pequeña burguesía, diciéndolo directamente, que venga con algunas ideas últimas, aparentemente, a querer sumarse al proceso de cambio. En eso totalmente de acuerdo con usted, compañero, y nuestro balance es que es una izquierda que no representa totalmente a nuestro pueblo, y no debe sorprendernos tampoco porque existen pues las confrontaciones de clases sociales y cada sector de clase tiene su representatividad. El problema es que tenemos que lograr una gran representatividad de la izquierda popular, de la izquierda que está en las luchas concretas de los campesinos, los indígenas, los obreros. Esa izquierda que probablemente no milita en ninguna organización, pero que es pueblo luchando por cambios y que lamentablemente son siempre los primeros en poner el pecho a las balas en gobiernos como los que tenemos aquí en el Perú y en varias partes de América Latina. Necesitamos una izquierda popular. Ahora le consulto en este momento, ¿cómo está conformada o en bloque la izquierda peruana para hacerle frente a la ultraderecha reaccionaria que dirige el fujimorismo? Lo bueno y contra todo pronóstico es que en un 95%, diría yo, estamos juntos como un puño. Y eso es importante y es digno de rescatarse. Y no se ha dado esa alianza como se da otras veces por jerarcas que se reúnen desde arriba. Ha sido un instinto de clase en donde las organizaciones de izquierda, el pueblo, los sindicatos, los gremios, han comenzado a hacer campaña contra el fujimorismo y a favor de la candidatura del profesor Castillo de manera natural. Después ya se han dado conversaciones
pero nosotros siempre insistíamos en que las alianzas deberían ser desde las bases hacia la dirección y no al revés. Y creo que eso se está dando. No digo que sea pues la mejor de los momentos, pero es un momento que no se vivía hace mucho tiempo y está liderado por el pueblo, ¿no? Y eso es importante. Hay que afinar algunas cosas, pero el fujimorismo no va a pasar, y no lo digo como una frase grandilocuente o demasiado optimista, ¿no? Sino porque se observa, es claro, los manotazos de abogado que están dando, los psicosociales, incluso el maquillaje de las encuestas no pueden tapar tanto la realidad. Estamos adelante y así va a ser, y esperemos que a partir de la juramentación del nuevo gobierno se inicie una posibilidad de cambio para nuestro país. Y lo vimos en las últimas elecciones, cuando también se trató de evitar por parte de sectores populares que no tenían, digamos, una representación en las candidaturas presidenciales. Sin embargo, el pueblo hizo valer también su voluntad, movilizándose, por ejemplo, aquellas masivas movilizaciones que hubo en Lima. Hoy vemos que también hay movilizaciones en contra de Keiko. Parece que ella suma mucho en su contra, ¿no? Como que logra unir a muchos sectores en su contra. Y me parece interesante, Martín, y quisiera tomar los próximos 3 minutos porque tenemos un video de un análisis muy breve que hace Atilio Borón la semana pasada, hace exactamente una semana, porque está preocupado y está alertando sobre cómo esta situación de Perú también está en el marco de una situación hemisférica, continental, y cómo puede ser un avance, como lo está planteando justamente, no el que desearíamos, ¿verdad? Pero sí un avance probable, por lo menos, para ir dejando esas posiciones ultraconservadoras en el gobierno de Perú. Entonces, tal vez, si nos pueden ayudar en producción, el video, la opinión de Atilio Borón, que entiendo que estaba listo, sí. De un proyecto progresista. Y tenemos lo que puede pasar en Perú, ¿verdad? Que es muy interesante. La última encuesta que salió de este fin de semana le da todavía, a pesar de una campaña brutal lanzada en contra de Pedro Castillo, le da todavía aumentado la ventaja, porque se había cortado la ventaja, ¿verdad? Estaban hace las encuestas anteriores, estaban dándole a Castillo algo así como 43 y a Keiko Fujimori 41. Bueno, la última de este domingo, ¿verdad? Sale, Castillo llega casi al 45 y la Keiko baja un punto. Pero eso en medio de una campaña donde lo han acusado a Castillo de todo, de senderista, chavista, comunista, maoísta, terrorista, violentísimo. Digamos, es un hombre que no tiene nada que ver con eso. Además, en un caso interesante, quiero decir, Castillo es un evangélico, lo cual desafía un lugar común que tenemos acá en la Argentina, pensando que todos los evangélicos son reaccionarios o bolsonaristas. Yo hablé mucho con algunos amigos míos que son expertos y peruanos, estudiosos del tema. En Perú se dio un fenómeno muy peculiar que llegó básicamente una rama del protestantismo evangélico, que son los bautistas, que es la rama que básicamente recluta a la población negra en los Estados Unidos y que es bastante progresista. Y esto explica por qué este hombre, Castillo, viniendo de ese encuadramiento, sin embargo, hace una crítica al imperialismo, al capitalismo, a la gran... Claro que, por supuesto, en algunas otras políticas, en políticas de género, bueno, a mí se me ponen los pelos de punta. Pero bueno, es lo que hay hoy en la confrontación. Pero si gana Castillo y si lo dejan llegar y si no hay golpe, que lo está reclamando el bandido de Vargas Llosa de Madrid, él no está diciendo, bueno, habría que ver si los militares en Perú no reaccionan ante un proceso que transformaría al Perú en una Venezuela, ¿verdad? O algo así. Esto lo dijo Vargas Llosa. Sí. Si llegara a ganar él y estabilizarse, y ganan los chilenos, y gana Lula, bueno, nosotros acá ya vamos a estar en compañía, y lo de Bolivia se está estabilizando con Lucho Arce. Me parece que hay síntomas positivos de cambio, leves, ¿no? No es para pensar de que viene la revolución o que viene, digamos, un proyecto como el chavista, pero me parece que es como que dejamos atrás una parte de nuestra historia y empezamos a transitar por otro camino. Y es lo que podemos hacer hoy, porque lo otro es soñar despierto, ¿verdad? Queremos una sierra maestra
en Argentina o en Perú o en Chile, esa no se va a dar. Las condiciones actuales no permiten de ninguna manera avanzar en ese camino. Entonces, bueno, este es un camino más lento, pero a la medida que vaya avanzándose en la dirección correcta y sobre todo avanzando en la integración, reconstruyendo la UNASUR, yo tengo un moderado optimismo para yo tengo Si lo dejan llegar, dice don Atilio Borón, aunque tiene optimismo al igual que Martín Guerra. ¿Hay optimismo, Martín? ¿No pesarán estas campañas en contra de lo que está realizando Keiko Fujimori con don Pedro Castillo, anticomunismo? Ahí hay que llegarle directamente, profesor, este atentado que se lo atribuyen a Sendero Luminoso, y partiendo que en alguna etapa de su juventud el señor Castillo haya sido pues activista juvenil. ¿Qué impacto ha tenido? También quisiera aprovechar, Martín, si nos ayudas a caracterizar mejor a Pedro Castillo, porque aquí obviamente no es un personaje conocido. Correcto. Además quiero decir dos cosas. Viene de las fuerzas sociales. Fue muy curioso porque se eligió con un Facebook con 1.800 seguidores, con un Twitter con 300 seguidores. Prácticamente no tenía ninguna redes sociales, ¿no? Es pura fuerza orgánica, organizada. También el hartazgo de los partidos tradicionales, una militancia de base. Fue el candidato que más insospechado en crecer en las elecciones primarias. ¿Es eso correcto? ¿Cómo podríamos interpretar a este candidato y a ese fenómeno político que se está generando en Perú? A ver, muy buenas consultas. La primera, sobre Pedro Castillo, es un profesor que participa activamente organizando a los maestros del Sindicato de Trabajadores de la Educación en el Perú, de los docentes peruanos, el SUTEP. El SUTEP es uno de los sindicatos más agremiados, podemos decir, en el país, y uno de los más combativos, ¿no? Pero tenían algunos problemas internos, y eso se evidenciaba en que un sector del SUTEP comenzó a pedir mejoras presupuestarias para el salario al gobierno de Kuczynski a partir de 2016, mientras que la dirigencia de Castillo, esto es muy interesante, en aquella época escribimos varios textos al respecto, la dirigencia de Castillo no solamente pedía un aumento salarial, lo que definimos como economicismo, ¿no?, sino que pedía también un aumento en el presupuesto de la educación para el sector, en todo el país, mejor dicho, ¿no? Entonces, el sector que dirigía Castillo tenía una concepción de que los problemas de la educación en el Perú no solo pasaban por aumentar el salario a los maestros, sino por aumentar el presupuesto para la educación en general, lo que significa más infraestructura, mejor cobertura para los estudiantes más humildes, etcétera, de cosas en materia logística y de concepción del proceso educativo. Entonces, ahí es cuando hacen una marcha hacia Lima, desde varios lugares del Perú, desde todo el Perú, en realidad, los profesores, y vimos, compañeros, algo muy interesante. La población de Lima salió a apoyar a los maestros, con colchones, con camas improvisadas, con alimentos, ollas comunes, y se quedaron aquí. Mientras que el otro sector se reunía con Kuczynski y acordaban mejoras salariales, el sector que lideraba Castillo planteaba esos temas fundamentales de cambio de la política educativa del país. Se firmaron al final acuerdos que beneficiaron a todo el sector. Tal vez la inestabilidad del gobierno de Kuczynski impidió que otras cosas se pudieran dar, ya sabemos lo que ocurrió después, pero ahí se fraguó ante Lima y ante muchos sectores del pueblo el personaje. Recordemos que los profesores de provincia dirigen escuelas y se conectan con los padres de familia. Entonces, yo creo que esa ha sido la mejor propaganda de Pedro Castillo, el trabajo por su gremio, que tenía una visión más allá del gremio, sino de la educación en general, y eso caló profundamente entre los padres de familia, sus hijos y los barrios de los sectores más humildes del país, ahí donde hay que caminar 2 horas para llegar a una escuela y donde no hay ni siquiera bancas para que los niños se sienten para estudiar, porque así se vive en el Perú todavía, y eso hay que decirlo, ¿no? Así se vive en el Perú todavía y así estudian nuestros niños. Eso por un lado. No fue jamás miembro de ninguna organización alzada en armas, es una mentira, pero bueno, aquí en el Perú todas los ismos de izquierda, todas las concepciones progresistas del mundo y todas las posiciones que tengan que ver con tomar las armas, sean de izquierda o fundamentalistas de cualquier sector, para la ultraderecha en el Perú son una sola cosa: comunistas, _socialistas, _terroristas y _izquierda.
¿ya? Y así nos llaman y así nos juntan a todos en una misma bolsa, sin distinción, y ese es el golpe ideológico hacia la población mayoritaria. Entonces a Pedro Castillo lo han acusado de todo, como nos han acusado siempre a todos los que hemos participado alguna vez públicamente en alguna elección. Y bueno, ya estamos curtidos, me imagino que Pedro Castillo también, pero yendo al segundo tema, el tema del atentado. Esto es terrible y hay que hacer la denuncia, y les agradezco, porque si hacemos un rastreo de cómo actúa el fujimorismo, encontramos que en la elección del 2011, el día de las elecciones, hay un atentado y mueren militares. ¿Quién era la candidata? Keiko Fujimori. ¿Contra quién se enfrentaba? En esa época, Keiko Fujimori, el 2011, estaba enfrentándose contra Ollanta Humala, que tenía un discurso pues, de izquierda, un discurso de izquierda. El 2016, cuando la candidatura del Frente Amplio, donde participábamos nosotros, obtiene el tercer lugar, el día de las elecciones, donde el Frente Amplio podía obtener el segundo lugar, ¿quién era la candidata por la ultraderecha? Keiko Fujimori. ¿Y qué ocurre el día de las elecciones? Matanza, en la misma zona. Entonces ahora, días antes del 6 de junio, ocurre otra matanza, esta vez de 16 personas, entre los cuales hay 2 varones menores de edad, de 17 años, y 3 niñas menores de edad, 2 de ellas bebitas. Entonces, cuando ha ido la prensa verdadera, la prensa alternativa, la prensa responsable, muy poca por cierto, a averiguar en la zona qué es lo que ha ocurrido, todos, incluso un alcalde de Fuerza Popular del partido de Keiko Fujimori y otras autoridades como jueces de paz, pobladores, comuneros, han señalado que no es Sendero Luminoso, que ellos viven muy cerca de la zona y que jamás harían una medida de esa magnitud, más allá de si están o no de acuerdo con las ideas, porque sería incluso, es la frase que usó el testigo, dispararse a los pies, ¿no? Es decir, de destruir su propia zona de influencia. Entonces, eso no ha ocurrido, nadie lo cree, ni de la derecha, ni la izquierda, ni el ciudadano común del lugar. Sí se vieron personajes que llegaron el día anterior en motocicleta. Bueno, yo lo digo de frente, en todo caso a título personal. Esto tiene todo el rostro de un ataque paramilitar. El que aspira a ser ministro del Interior, y que ya lo ha sido, del régimen, un personaje misterioso porque formó parte de la ultraizquierda durante mucho tiempo en el país, Fernando Rospigliosi, un día antes del atentado, en el debate de técnicos, dijo que iban a ocurrir estas cosas si Castillo seguía creciendo. Y es a todas luces un atentado paramilitar, lamentablemente, que ha costado la vida de hombres, mujeres y niños que no tenían nada que hacer con el tema electoral. Eso lo hacen para utilizarlo como instrumento de generar miedo en la población. Y respecto a lo último, no es que seamos optimistas, es que conocemos el trabajo político de la calle y Gilberto, y creemos, porque lo vemos en la práctica, que la mayoría de la población está por un cambio. Ahí hay desde gente que cree en la izquierda, pueblo que se identifica como el profesor Castillo porque es un hombre de pueblo, y gente que no quiere al fujimorismo, que probablemente sea un grueso de la población y que no está dispuesta a tener un Fujimori de nuevo en el país, porque significa eso ya la burla a nuestra dignidad, la burla a la memoria, la burla a tanta gente que murió, que fue esterilizada, que fue burlada por estos mafiosos organizados alrededor de un pseudopartido político que no ha hecho sino atacar la dignidad y la moral de un pueblo. Martín, le agradecemos mucho su participación. Nos vamos a despedir si hay consultas de los compañeros para ir cerrando. Bueno, solo algunas precisiones, ¿verdad? Bueno, agradecerte, Martín, por la exposición muy esclarecedora de la situación que está viviendo ahora mismo Perú. Vamos a estar impacientes, ¿no?, de ese 6 de junio, que son las elecciones, para tener esos buenos resultados que esperamos, el cambio, ¿verdad? Y que haya pues una apertura para los sectores progresistas, democráticos, y finalmente la derrota del neoliberalismo, que es lo que también está pregonando, ¿verdad?, Pedro Castillo, de una forma muy sencilla, muy directa y muy esperanzadora para los pueblos latinoamericanos que queremos salir del oprobio que ha provocado este modelo económico, este sistema social de exclusión y de concentración de las riquezas socialmente producidas. Carlos. Sí, Martín, le agradecemos y quizás tengamos la oportunidad de compartir en otra ocasión, porque acá en nuestro país se nos pone al Perú como el ejemplo en lo que usted nos dio a conocer del crecimiento económico. Para América Latina hay como ejemplo en Honduras. También acá hay un intercambio de consultoría de lo que en el Perú se conoce como finanzas agrícolas. Acá en Honduras se llama cajas rurales.
allá creo que llaman empresas agrícolas, pues resulta que los consultores que hay en Honduras son peruanos y están en el campo visitando a nuestros campesinos. Brevemente, ¿qué tan exitoso es ese programa agrícola que hay en el Perú? Compañero, es nefasto. El agro peruano está abandonado. Casualmente el año pasado hubo una gran marcha de los productores agrícolas porque su producción se pierde, se termina pudriendo, es la verdad. No hay un mercado interno, importamos todo. El Perú es productor de 2.000 variedades de papa, importamos papa. El Perú produce arroz, importamos arroz. ¿Por qué? Porque así se beneficia a las empresas privadas del sector agroindustrial y no a los productores nativos, que son los que cuidan el medio ambiente y cuidan la tierra. Los que han ido allá a Honduras a vender ese programa son vendedores de cebo, de compañeros, son estafadores, porque aquí no fue un programa agrario desde la época de Juan Velasco Alvarado. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias. Amplio análisis, gracias. Lastimosamente el tiempo Martín es corto. Guerra. Martín Guerra. Sociólogo, profesor universitario y militante de la izquierda socialista peruana. Desde Perú. Buenas muy tardes. claro también, digo, no me venga a preguntar como académicos, siempre lo voy a enfocar como zurdo, claro, como de izquierda. Fíjense que quisiera apuntar... Solo hacemos una breve pausa, Gilberto, y regresamos con el análisis final, porque tenemos un mensaje importante de Claro, y es que para mamá no hay distancias, y para Claro tampoco, con internet de 40 megas de Claro Hogar, que por solo $47 también incluye 2 cajas digitales y llamadas ilimitadas a la red Claro. Contrátalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. Claro que sí. Para mamá no hay distancias. Y para Claro, tampoco, con tus Super Packs todo incluido. Que desde 25 lempiras incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro y mucho más. Actívalos ya. Claro que sí. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. Contamos con más de 90 tutoriales para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presentó. Contamos con... Diario Digital El Pulso está en las redes sociales. En YouTube búsquenos como El Pulso HN, donde encuentra videos de actualidad, noticias de interés y por supuesto todos los programas de Cuarto Poder. Dialogamos sobre la situación electoral en Perú. Sí. Me permite, Diario Digital El Pulso, consúltelo. El gobierno de Honduras acusa a Venezuela de las protestas, de las manifestaciones, de levantamientos que se dan en los pueblos de América Latina, son promovidas e inducidas, instigadas por el señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, al igual que los hechos que se dieron en el 2019 en Honduras, según el canciller, ¿cómo se llama el señor canciller de Honduras? Don Lisandro Rosales, sí. Ingeniero Lisandro Rosales, en un foro que se ha llevado a cabo en Europa. En Diario Digital El Pulso. Bueno, quisiera también resaltar algunos paralelismos finales que ha dado Martín, que tiene que ver con esto del uso de la violencia para las rectas finales en política, ¿no? Porque como hay toda una estigmatización, como él nos comentaba, de lo que ha sido la izquierda, el progresismo, o incluso la lucha gremial en Perú, que todo se ha querido asociar con Sendero Luminoso, los grupos armados surgidos en los 80, pues hicieron ese atentado, ¿verdad? Que murieron 16 personas, nos comentaba Martín, y incluso sacaron un comunicado diciendo el que vote por Keiko va a sufrir pues la violencia de la ultraizquierda, ¿no? Y era obviamente todo un montaje de falsos positivos, como lo hemos visto en Colombia, como lo hemos visto en Honduras. Yo quisiera recordar la masacre de Chamelecón. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que estábamos justo en una recta final de una campaña electoral en el año 2000, creo que fue diciembre del 2005, que además ya veníamos de un gobierno que había incluso incendiado cárceles, era un gobierno que había
contratados sicarios para matar dirigentes de las maras, ¿verdad? Ahí fue donde se dio a conocer justamente el tigre Bonilla, ¿verdad? Como una de las personas, según denunciaba la comisionada, una persona encargada de esa limpieza social, y que después instrumentalizó, lo decía, para el tema político y para modificar la conciencia, ¿no? La conducta de la población, pero que en este caso el hartazgo político que tiene Perú debido a la profundización del neoliberalismo y la exclusión social que ha generado, pues está haciendo que hay una masiva votación en contra y que en este caso puede haber un cambio de política hacia un no neoliberalismo, hacia un gobierno nacional, hacia un gobierno de inversiones públicas y que dé otra pauta de cómo se puede organizar la sociedad en América Latina. Gilberto, el gobierno del Perú del 2009 abasteció al gobierno del golpe de Estado presidido por Roberto Micheletti de bombas lacrimógenas. Casco de burro le llaman a las bombas, que no son la cápsula. Abasteció de bombas lacrimógenas al gobierno de Roberto Micheletti. Excelente punto, don Carlos, porque Alan García. Eso nos hace a nosotros tener, no fue Alan, Alan recibió de hecho ¿cómo se llama el presidente Zelaya? Sí. Fue después, pero cuando ya empezó la resistencia a conformarse, pero lo que nosotros tenemos que sacar en limpio de ese comentario, don Carlos, es cómo se integran las oligarquías latinoamericanas. Correcto. Para apoyar golpes de Estado y el freno pues a la democracia, y por eso es que debe interesarnos en el contexto internacional y estar pendiente todos los viernes a las 4 de la tarde de Cuarto Poder Internacional. Gracias por la participación, Ramón y Carlos. Gracias Gilberto, gracias también a nuestros invitados. Miren lo importante de esos procesos electorales donde hay desarrollo, le decimos desarrollo donde existe el balotaje, la segunda vuelta, porque Pedro Castillo, que hoy probablemente puede convertirse en presidente del Perú, es el que más opciones tiene según las encuestas, ganó con menos del 20%, la primera vuelta. Y aquí así están dispersas las fuerzas en este momento, según los análisis y las encuestas que hemos visto. Por lo tanto, Honduras urge de un proceso de segunda vuelta para avanzar de manera democrática en nuestro país. Un saludo muy especial a la clase media de mi país, así como al campesinado allá en el campo. Agradecer a todo el pueblo hondureño también por la cantidad de comentarios, mensajes y felicitaciones que nos mandan a diario. Será hasta la próxima semana. Esto es Cuarto Poder. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.